Familia, aquí estamos delante de la presencia del Señor para expresarle nuestra adoración como estamos haciendo. Estoy feliz de encontrarme acá, es la primera vez, aunque estuve en el primer ciclo de conferencias que se hizo acá en Olivos cuando se inició la obra, hace ya muchos años. Nunca había estado en la iglesia. Es lindo estar en una iglesia así. Yo estoy trabajando desde que me jubilé aquí en el centro, el Espacio Vida Sana, muy cerca de acá. Y atiendo los sábados por la mañana a las personas que llegan allí y toda la semana, durante los días de la semana también estamos trabajando con gente que llega buscando alguna ayuda y nosotros queriendo ofrecerles más allá de lo que ellos se imaginan. Y normalmente estoy los sábados por la mañana allí, no tenemos un culto formal, así que ahora estoy experimentando otra vez un culto con esta expresión formal de la iglesia y con la música de la iglesia. Y me complace también, me hace bien, me hace bien estar acá. Pero nos hace bien a todos estar acá en la iglesia. Venimos cargados con luchas y pruebas y corriendo todo el tiempo, atareados y también con presiones, con dificultades. Y venimos y hacemos un alto, comienza el día del Señor y después venimos a la iglesia. Y queremos que el Señor se manifieste y nosotros necesitamos que así sea, porque necesitamos ese remanso para nuestra alma. Y qué bueno que lo podamos encontrar. Carlitos recién hacía mención a esa foto que ha movilizado a mucha gente por esas circunstancias que tienen los medios de comunicación. No es del primer caso, ni será el último. Son miles de personas que fallecen en circunstancias dramáticas. Son muchos niños que se pierden. Pero este caso de Ailán conmovió. Y ojalá que sea para movilizar la conciencia y movilizar a los que deben tomar decisiones para hacer lo que hay que hacer en función de la necesidad. Leí en relación con este caso de Ailán que en uno de los periódicos de aquí, de Argentina, citando a un corresponsal del diario El Mundo de Madrid, escribió lo siguiente: sus manos son los dibujos que deja su cuerpo de 3 años. Es lo que queda del árbol que él hubiera imaginado que era la vida. Y antes de tiempo supo que el mundo no sabe salvar a los chicos, porque también desconoce cómo salvarse. Ahí yace, en esa playa, el mundo entero. Y lo vemos, y lo vimos, y lo seguiremos viendo. Y nos conmovemos. Pero como también mencionaba Carlitos, miramos a nuestro alrededor y también nos conmovemos. Porque vivimos rodeados de dolor, de aflicción. Tal vez el elemento más constante que nos rodea, el dolor, la aflicción. El texto que vamos a leer hoy de la Escritura está en un contexto de dolor también. Está en un contexto de profunda aflicción. Pero también, junto al dolor y la aflicción, la percepción de una realidad eterna,
que no está delante de los ojos, pero se percibe por medio de la acción del Espíritu en el corazón, en la mente, en la vida, como lo percibía el apóstol. Y el objetivo de mi reflexión es que aprendamos, intentemos aprender, busquemos desarrollar, continuemos aprendiendo esa percepción espiritual que nos haga ver más allá de lo que nuestros sentidos nos revelan. Porque si no lo logramos, si no logramos percibir más allá de lo que vemos en la foto, si no logramos percibir más allá de lo que vemos, percibimos, sentimos, escuchamos, olfateamos, gustamos, si no logramos eso, nuestra experiencia de cristianos estará trunca, absolutamente trunca, frustrada, absolutamente frustrada, sin esperanza y sin futuro. El texto es de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 17 y 18. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Si alguien no puede leer por alguna razón, puede escuchar. Vale igual. Dice así el apóstol: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tribulación. Él le llama momentánea. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que percibimos y tocamos, las cosas que sentimos, las cosas que gustamos, son temporales, dice el apóstol, son temporales. ¿Qué es algo temporal? Algo pasajero, algo que alguna vez no existió, algo que alguna vez dejará de existir, algo que alguna vez no estaba, algo que seguramente alguna vez no estará. Algo temporal. La Escritura en muchos lugares se refiere a nosotros desde esa perspectiva. Para que empecemos por ahí, porque desde que entró el pecado nos arruinó nuestra experiencia de vida desde la perspectiva de Dios y nos hizo absolutamente temporales, no trascendentes. Nos puso un inicio y nos puso un final. Por eso dice el sabio: los que viven saben que han de morir. Si hay algo que sabemos, los que vivimos, es que moriremos. Y aunque a veces no nos gusta hablar, ni nos gusta pensar, a veces es bueno ubicarnos en esa realidad. Porque la muerte no tiene incrédulos. La vida tiene incrédulos.
La muerte no tiene incrédulos. Los que viven saben que han de morir. La vida en la perspectiva divina tiene incrédulos. La muerte no tiene incrédulos. Lo ignoramos, entre comillas. Queremos olvidarlo, pero llega. Lo temporal es aquello que alguna vez no existió y alguna vez dejará de ser. Y el apóstol Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, son temporales, son temporales. Moisés en el Salmo 90 dice que como una flor, en la mañana florece y crece, en la tarde es cortada y se seca. Job dice en el capítulo 14 del libro de Job, dice, el hombre nacido de mujer, corto de días, hastiado de sinsabores, nace como una flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece. Fragilidad. Nuestras posesiones son temporales. Aquello que obtenemos a veces o que buscamos a veces o alguien busca a veces con tanta necesidad, la fama, ¿no? La fama temporal. Nuestras casas, nuestros autos, todo lo que poseemos junto con nosotros es temporal. Nuestro dinero es temporal. El éxito, cuánta importancia le damos al éxito, tener éxito. Aún nosotros nos confundimos a veces y sentimos que tuvimos éxito por allí al hacer algunas cosas buenas. Nos sentimos bien, nos hicieron sentir bien. Y llegamos a la iglesia con ganas, con gusto. Sentimos que tuvimos éxito como cristianos. Y por allí no nos van bien las cosas durante la semana. Fracasamos en lo interior de nuestro corazón o en lo exterior de nuestras palabras, a veces rudas, que lastimaron a alguien. Y no nos sentimos con ganas de venir a la iglesia porque no tuvimos éxito. Estamos confundiendo, ¿no? Estamos poniendo las cosas en el lugar donde no van. Y aunque es bueno sentirse bien por hacer cosas buenas, no es bueno que nuestra relación con Dios dependa de las cosas buenas que hagamos. Porque entonces no entendimos de qué se trata. Y así que cuanto mayores problemas tenemos en nuestra vida, con nuestras cosas, con nuestras luchas, con nuestros intentos, con nuestra búsqueda, con mayor necesidad tenemos que venir a la presencia del Señor y con la misma humildad que si nos hubiera ido bien. Las cosas temporales, dice el apóstol, no debemos mirarlas, no mirarlas.
No mirarlas aquí no significa que las vamos a descartar como inservibles. La Biblia y el Señor no nos enseña que las cosas temporales son inservibles. El no mirarlas acá significa no son el eje de la vida. No ponemos sobre ellas nuestra confianza. No hacemos de eso nuestra certeza, nuestra seguridad. Ocupan un lugar, pero no son el eje, no son el centro de la vida. Nos ocupamos de ellas, pero no les damos la suprema importancia. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales. Cosas que se ven. Cosas que palpamos. Cosas que sentimos. Cosas que gustamos. Cosas que escuchamos. Nos atrapan. Nos envuelven. Nos tiranizan. Parecen imposible que escapemos de ellas. Sociedad de consumo, medios masivos de comunicación, propaganda científicamente elaborada para captar la atención, para hacer que nuestros sentidos, todos nuestros sentidos, sean inducidos a eso. Y nos dice el Señor, no mirando esas cosas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a ser cristianos? Bueno, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pero justamente ese es el problema. No las veo. ¿Cómo me relaciono positivamente, centralmente, fuertemente, con lo que no veo, no siento, no toco, no olfateo, no gusto? ¿Cómo? El cielo es eterno. El cielo no es temporal. El cielo no es un cuento. No el cielo romántico de nuestro ámbito, sino el cielo como definición o como expresión del lugar donde Dios habita. Es verdad. Dios, la deidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son verdad, no son temporales. La venida del Señor, la encarnación, el nacimiento, el ministerio, la muerte del Señor, la cruz, la resurrección, la ascensión, no son solamente temporales. Participan de lo eterno, de lo verdadero, de lo indestructible. La segunda venida de Jesús, segunda venida,
de Jesús. Nosotros adventistas, ¿no? Hablamos, predicamos, enseñamos. Jesús vendrá. No es un cuento, no es una fábula, no es temporal, aunque se verá. Participa de lo eterno, es verdad. Pero no lo vemos, pero no lo percibimos. ¿Cómo quisiéramos de repente, de vez en cuando, tener un atisbo de esas verdades eternas? ¿Cómo lo podemos percibir? Necesitamos desarrollar un sentido más. Además de los sentidos con los que nos relacionamos con aquello que es temporal, además de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestro gusto, de nuestro tacto, de nuestro olfato, además de nuestros sentidos, es imperioso que desarrollemos un sentido que no es propio de nosotros al nacer, que no es inherente a nuestra naturaleza humana, que solo se desarrolla cuando se desea y se hacen cosas en relación con ese objetivo. Y no tiene un nombre que yo sepa, pero podríamos llamarle el sentido de lo espiritual. Y ustedes podrían pensar en ponerle otro nombre que sea mejor tal vez, pero el sentido de lo espiritual. Porque necesitamos percibir y conocer y vincularnos con aquello que no vemos. ¿Y cómo vamos a hacerlo si no tenemos un sentido que nos lo permita? Necesitamos desarrollarlo, el sentido de lo espiritual. No nacemos, hermanos, provistos de la capacidad de vincularnos con Dios. No nacemos con ese equipaje. Sería bueno que naciéramos con ese equipaje, pero desde que entró el pecado no nacemos con el equipaje en la maleta, con los elementos para que naturalmente nos vinculemos con lo eterno. Y ese es el problema. Y el Señor nos dice a través de San Pablo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. ¿Nos ha dejado con una propuesta que no tiene solución? No, porque nos ha dejado el Señor, también a través del apóstol Pablo, instrucciones para desarrollar un nuevo sentido, el sentido de lo espiritual. Y saben, familia, desarrollar este sentido de lo espiritual requiere esfuerzo. Requiere aprendizaje, requiere prueba y error, como cuando aprendemos cualquier arte, cualquier ciencia, cualquier disciplina, aprendemos con esfuerzo, aprendemos dedicando tiempo y aprendemos por medio de la prueba y del error. Y este aspecto de nuestra vida, el desarrollo de nuestro sentido espiritual, que no viene en la maleta, que necesitamos incorporarlo, y que no es suficiente con venir a la iglesia para que se realice.
y que no es suficiente con escuchar el sermón para que se cultive, y que no es suficiente con haber nacido adventista para que ya esté en los genes, que no es suficiente con ser pastor para tenerlo. No es suficiente. Es necesario aprendizaje, el sentido de lo espiritual. Una vez, un reportero que estaba molesto, haciéndole una entrevista a Albert Einstein, le hizo una pregunta. Le dijo al doctor Albert Einstein, el reportero, que describiera, y le dijo textualmente, que describiera su teoría de la relatividad en una forma, con pocas y sencillas palabras, le dijo. Un atrevido, ¿no? Con pocas y sencillas palabras, que Einstein describiera la teoría de la relatividad. Entonces Einstein le respondió así. Le dijo: un ciego le pidió a un hombre que le describiera el color blanco. Y entonces el hombre le dijo: el color blanco es el color del cisne. Y el ciego dijo: ¿y qué es un cisne? Y entonces el hombre le dijo: un cisne es un ave que tiene un cuello encorvado. Y entonces el ciego dijo: ¿y qué es lo encorvado? Y entonces el hombre le dijo: a ver, deme su brazo, permítame. Y entonces estiró el brazo del ciego y le dijo: esto es lo recto. Y después dobló el brazo del ciego y le dijo: esto es lo encorvado. Y el ciego dijo: gracias. Ahora sé lo que es el color blanco. Sabemos. ¿Cuánto sabemos? ¿Cómo sabemos? Si nuestra fe no está fundada en la Escritura, si nuestra constante actividad de dedicar tiempo a la Escritura, a estar en comunión con Jesús, solo se reduce al sábado, ¿cómo podremos tener un sentido espiritual que nos permita conocer, relacionarnos con lo eterno, con lo que no se ve? En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de la primera carta, allí en ese capítulo habla algunas cosas de ese quehacer tan imprescindible, tan necesario, y de esa virtud, de esa gracia tan maravillosa, poco experimentada realmente, que es que el Espíritu Santo que el Señor a través del Espíritu Santo nos enseñe, nos haga conocer, nos permita saber, nos permita gustar, nos permita anticiparnos a las realidades eternas
que un día veremos con nuestros ojos, para aproximarnos a ella de una manera fuerte, firme, vigorosa, vital, feliz, mientras cruzamos el desierto, mientras peregrinamos hacia allá. Fíjense, capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, el verso 10 dice, vamos a saltear solo para agarrar algunas cositas así, un poquito sin contextualizarlas mucho, porque queremos solo subrayarlas. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, cosas que ojo no vio ni oído yo, cosas de lo eterno, cosas que están más allá de lo temporal, cosas que no están accesibles a nuestros sentidos. Dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, nos las reveló por el Espíritu. ¿Estás gustando de esas cosas eternas, no vistas todavía? ¿Estás gustando de ellas? Yo tengo... ¿Vieron que salió un himnario nuevo? No, esto no es novedad. Pero justamente una de mis preocupaciones es disfrutar de los himnos nuevos. Porque ¿de qué vale un himnario nuevo si siempre cantamos los himnos del himnario viejo? Y hay tantos himnos lindos en los nuevos, que decimos nuevos, que en algunos casos estaban en otras ediciones, pero que, llamémosle así, para muchos son nuevos y siguen siendo nuevos. Y entonces cada vez que estoy en una iglesia, si puedo, empujo un poquito para lo nuevo. Y hay uno de ellos que no lo vamos a cantar porque creo que no vamos a tener quien lo pueda ejecutar al piano, porque está dentro de los nuevos. Pero yo solamente porque tengo, como soy un pastor viejo, los pastores viejos tenemos mañas. Y entre las mañas que tengo yo por lo menos, es que el canto no me hace bien a mí y supongo que le hace bien a los demás. Como cuando uno tiene cosas que le hace bien a uno, piensa que le hace bien a los demás. Y hay un canto que descubrí en el himnario nuevo que es el 483, Cuando al cielo lleguemos, que cuando lo canto me hace como vivir esa experiencia del cielo. Y me hace bien. Y entonces como no creo que ustedes lo puedan cantar, a no ser que tengamos, allí alguien se para que tiene capacidad de sacarnos del aprieto. Así que vamos a ver, cantémoslo, pero cantémoslo así. Cuando lo cantemos, imaginémonos que estamos llegando al cielo. Imaginemos, porque saben, la instrucción inspirada es que la verdad no es solo para que alimente nuestras neuronas en términos de conocimiento, sino para que alimente también y enriquezca nuestras emociones. Y para eso tenemos que usar la imaginación. No es malo la imaginación, es un atributo, un don de Dios para que nos pongamos en el marco de lo eterno también. Así como también en el marco de aquellas cosas que el Señor nos enseñó cuando estuvo acá. A ver, cuando al cielo lleguemos. Todos juntos cantemos su misericordia y su bondad. En mansiones celestiales nos prepara un bello hogar. Cuando al cielo lleguemos, día alegre, bendito aquel será. Cuando a Dios veamos,
victoria vamos a cantar. Mientras juntos peregrinamos, nubes oscurecerán el sol. Pero cuando el viaje acabe, no habrá sombra ni dolor. Cuando al cielo lleguemos, día alegre, bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Adelante el premio nos espera, contemplar a nuestro Salvador, ingresar por los portales y en las calles de oro andar. Cuando al cielo lleguemos, día alegre, bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Gracias. A mí me hizo bien. El cielo es eterno. Todavía no lo vemos. Lo veremos. Pero no lo vamos a ver si no lo creemos. No lo vamos a ver si no lo disfrutamos por anticipado. No lo vamos a ver si no lo gustamos. Y para hacerlo necesitamos más que cantar. Necesitamos desarrollar la capacidad de ver lo invisible, de gustar lo que todavía no gustamos en plenitud. Y allí, como decíamos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, el apóstol habla de revelación por el Espíritu. Revelar es mostrar lo que está fuera del alcance de nuestra capacidad de ver, a no ser que el Señor descorra el velo, revele. Y entonces dice además el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para saber. El espíritu es para que sepamos lo que Dios nos da. Es para que tengamos la capacidad de apreciar, de gustar, de desear y de recibir lo que no vemos. Por eso, mis queridos familia, necesitamos desarrollar ese sentido espiritual. Porque las cosas espirituales se disciernen desde lo espiritual. El hombre natural, dice el versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, el hombre en su expresión normal, natural, sin la intervención del Señor, sin la actividad del Espíritu en su corazón, solo percibe ¿qué cosa? Lo que se ve, lo que se toca, lo que se gusta, lo que se olfatea, lo que se escucha, solo percibe lo que le dan los sentidos. Pero eso no alcanza, a no ser que queramos permanecer de la misma manera que las cosas, como permanecen las cosas que no son eternas. Comienzo y final.
Un día no éramos y un día no seremos más. Un día no éramos y un día no seremos más. A no ser que descubramos para nosotros y según la instrucción divina una manera de percibir y de ver lo que nuestros sentidos no nos lo muestran, desarrollando un nuevo sentido, el sentido de lo espiritual. ¡Qué maravilla! El Señor, sabiendo esto, el Señor queriendo ayudarnos en esto, hizo un milagro extraordinario, hizo un acto maravilloso. Lo eterno, lo trascendente, lo permanente, se hizo temporal en cierto aspecto. En Cristo lo eterno se hizo visible, lo no visible se hizo visible. San Juan es el que más habla de eso. Y dice en su carta, en su primera carta, allí al comienzo, ¿no? Dice que lo que tiene que ver con el verbo de vida, Dios lo manifestó, pero nosotros lo vimos con nuestros ojos, dice Juan. Nosotros lo tocamos con nuestras manos. Nosotros lo percibimos con nuestros sentidos. San Juan podía decirlo. Él y otros tuvieron ese privilegio. Pudieron tener la posibilidad de estar en contacto con lo eterno, con lo trascendente, y tocarlo, y gustarlo, y escucharlo, y sentirlo. Pero la multitud, la mayoría de los creyentes, la gran mayoría de los creyentes, no tenemos ese privilegio, tenemos otro, el privilegio de creer sin ver, pero viendo al invisible, como dijo Moisés. Jesús dijo, le dijo a Tomás, ¿no? Bienaventurados, porque me viste, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque el Señor no está solucionando nuestro problema haciendo que cada ser humano para creer tuviera contacto físico con Él. Él está queriendo que desarrollemos nuestra fe sin necesidad del contacto físico, y para eso nos da su Espíritu. Y para eso nos da su Espíritu. Todos los días, un ratito, un momento para encontrarnos con Dios. Todos los días, un momento para encontrarnos con la palabra de Dios. Su Espíritu nunca actúa al margen de la palabra, por el costado de la palabra, por encima de la palabra, por detrás de la palabra o por debajo de la palabra. Su Espíritu siempre actúa por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Así que un ratito con la palabra, no para una lectura rápida, así como corriendo, ni siquiera para querer memorizarlo, aunque es bueno, porque en muchos casos hay personas que me dicen, pastor, yo no puedo memorizar, no se preocupe. No es la idea necesariamente, pero sí tenemos que leerlo varias veces. No importa que sea poquito, la idea no es mucho. Aunque hemos hecho últimamente los programas de leer un capítulo por día, la idea de un capítulo por día puede ser útil con ciertos efectos, pero no necesariamente para tener contacto con lo espiritual. No importa la cantidad,
Importa la calidad de lectura. ¿Qué significa esto? Necesitamos leerlo varias veces, hasta concentrarnos en lo que nos está diciendo. Después necesitamos pensar un poquito en cómo fue eso en ese momento, cómo ocurrió, de qué manera, quién habló, a quién le habló. ¿Cómo fue ese mundo? Un poquito hacerme el cuadro, incluso imaginarme. Y si es un hecho que puede uno fácilmente imaginarse porque tiene que ver con un acontecimiento, con un evento, con una historia, con alguna cosa, con un suceso, entonces, y no con conceptos abstractos, entonces mucho mejor. Entonces uno se mete en la historia y trata de ocupar un lugar en la historia. Y después, mientras va caminando para el trabajo, mientras va para allá, eso queda allí, usted lo puede trabajar. Y eso está formando en usted, está formando en nosotros esa dimensión del sentido espiritual para captar lo eterno, para gustarlo, para apropiarnos de ello, para desearlo y para confiar. Una vez un profesor estaba terminando su clase con nosotros en la maestría y después de terminar su clase, aunque era de teología, él quería dar un cierre espiritual. Un cierre espiritual. Y me quedó grabado de su cierre espiritual. Fue muy conciso, pero fue fuerte para mí. Él dijo: yo no sé por qué mi mamá murió cuando yo tenía 2 o 3 años, dijo. Yo no sé por qué mi papá murió alcohólico. Y agregó la frase final: no tengo todas las respuestas. Solo sé quién va al timón. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? No tengo todas las respuestas, solo sé quién va al timón. Yo no sé por qué de esto y de esto que vi, que palpé, que sentí. Para eso no tengo respuestas. Las sentí, las palpé, pero no tengo respuestas. Pero hay una cosa que sí sé. Sé lo que no se ve. Sé lo eterno, lo trascendente. Sé quién va al timón. Familia, mientras sabemos tantas cosas que nos golpean, que nos duelen, que nos hacen sentir que estamos en medio del dolor, no dejemos de percibir lo eterno. Y hagamos como Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que Dios nos bendiga.